Hola, buenas tardes. Bueno, como veo que son las 7 en punto, ¿vale? Por lo menos, si no empezar ya, eh, por lo menos para presentarme. Lo primero, ver bueno, voy a quitar esto un momentín para que me digáis que me escucháis, que me veis, que todo bien. Mm, A ver, perdonad. Vale, por aquí os veo. Bueno, por lo menos que alguien salga por el micro y que diga, sí, Arantxa, te escuchamos, o mal, o no se te Arantxa, ve. hola Hola, Arantxa, buenas. buenas Hola, tardes. hola, hola. Se te escucha Perfecto. perfecto y te vemos. Vale, genial. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Aranchas, soy logopeda y bueno, como todos sabéis y seguramente más, pues voy a hablar de las dificultades a nivel de lenguaje, es decir, de lo que la logopeda puede llevar a cabo cuando se padece un DCA, ¿vale? Un daño cerebral adquirido. Eh, pues hay daños cerebrales adquiridos, vamos a decir, más llevaderos que otros, pero bueno, todos tienen al final pues muchas secuelas. Manos, ¿vale? Pero vale, perdón. Entonces, bueno, pues vamos a contar un poquito. No sé, me gustaría solo un poquito por saber si sois familiares, profesionales o incluso usuarios. Bueno, pues más que nada por saber y por supuesto si tenéis alguna duda, cualquier cosa me interrumpís, porque yo, bueno, pues todo el tema así, cuando tengo que dar alguna charla y tal, entre que me pongo un poco nerviosa, que luego entro en materia y ya me lío. Y, y que las nuevas tecnologías, bueno, nuevas tecnologías, a ver, pues fuera del Zoom y tal, bueno, pues Webex creo que pocas veces lo he utilizado, pero por eso me interrumpís y sin ningún problema, por favor. Entonces, bueno, el ratito que tenemos es muy corto, hay mucha información que dar y lo principal, o sea, cada DCA es diferente dependiendo de la lesión, de dónde se dé. Y aunque normalmente no, aunque debemos de ir todos los profesionales juntos, yo voy a hablar de lo que la logopeda lleva a cabo. Si me veis mover mucho las manos, pido perdón, porque me dedico, o sea, trabajo sobre todo con personas signantes y mi día a día, mi forma de comunicarme es evidentemente mediante la lengua oral y la lengua de signos. Entonces, si encima estoy un poquito nerviosa, seguramente que me dará por mover todavía más las manos. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar. A ver, venga, pues vamos. Bueno, vamos a ver. Para empezar y no decir, vale, pues ¿dónde serán las dificultades que se dan o tal? Bueno, vamos a ver un poquito, y no muy técnico. Es algo que todos sabemos, que el cerebro está formado por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, cada uno con funciones diferentes, pero igual de importantes, los dos a la par, no hay ninguno más importante que el otro. Entonces, para poder realizar cualquier tarea se necesita la actuación de ambos, es decir, uno apoya al otro. Sobre todo si la tarea es compleja.
Aún así, cada persona tiende a utilizar más un hemisferio que otro, pues dependiendo de, pues no sé, pues las personas que se le den mejor números, se le dé mejor la música, el arte. Bueno, pues ahí se utilizan diferentes hemisferios. El derecho es el encargado de desarrollar la capacidad de razonamiento espacial, visualización y creatividad. Normalmente se identifica verbal, ¿vale? Y imaginativo holístico orientado a la totalidad. Ahora vemos. Además, prioriza la integración y síntesis de la información. Generalmente se identifica con el pensamiento intuitivo, ¿vale? Entonces, cuando la lesión de un DCA se da en este hemisferio, pues ya aparte de toda esa creatividad, que vale, que es muy importante en el día a día, pero bueno, la parte, ese razonamiento espacial para el día a día es muy importante. Y esa visualización de las cosas, evidentemente no es la parte visual, sino el cómo afrontar las cosas, perdón, eh, el cómo afrontar las cosas y cómo darles, por así decir, ese razonamiento. Pues mi punto de vista es, vale, cuando ha afectado el hemisferio derecho, ese razonamiento de mi opinión, no mi opinión, sí, mi punto de vista no está, se pierde, ¿vale? Y luego tenemos la parte la parte izquierda, que esta es la que a mí me interesa. Es el lenguaje, la habilidad verbal, ese razonamiento lógico, ese y numérico y el pensamiento analítico. En sí la conclusión de esto sería la lógica. Pero, por ejemplo, a ver, cuando hablamos de lenguaje, hablamos del lenguaje oral, pero está también el lenguaje no verbal, que no tiene nada que ver con los gestos ni la lengua de signos, evidentemente. Me diréis, ay, Arantxa, es muy lógico. No, esa parte siempre se confunde un poquito. El lenguaje no verbal no es casi igual de importante que el lenguaje oral, pero sí, porque esa ironía, cuando estás hablando con esos cambios, esas expresiones y tal, te puedes dar cuenta de que le está molestando algo que estás diciendo, o que no es algo que estás diciendo que no toca, o que le está afectando, o que le está molestando, o que le está gustando. Cuando, cuando, cuando tocamos el hemisferio derecho, esto también se pierde. Entonces, mm, es cuando de charra, tal, y jope, eso no tocaba ahora decirlo. Pues ahí, ¿vale? Pero bueno, como el que nos interesa es el izquierdo, pues es el que se identifica con el pensamiento secuencial y temporal. Tiene un estilo de trabajo analítico, teórico, casual, simbólico, abstracto, verbal, secuencial, sistemático, lineal y objetivo. Selecciona y organiza la información, o sea, es súper importante, no menos que el derecho, ¿vale? Por supuesto. Pero eh, toca muchas cosas muy importantes, muy, muy importantes. Sobre todo, me paro en la organización de la información. O estás, no sé, estás hablando pues, vas por la calle, te has encontrado algún compañero
el trabajo o cualquier cosa te está dando mucha información, o incluso ir al médico. Vamos a hacerlo algo como, vamos a decir como algo tan sencillo, ir al médico. El médico te da una serie de información, tal, vale. El médico me ha dado información, pero yo la he escuchado y sé que yo entiendo que a lo mejor me dice, no puedo comer pan, no puedo comer esto, debo de ir a caminar, debo tal, vale, yo por separado todo eso lo entiendo, pero cuando lo tengo que juntar y lo tengo que entender en, en un todo, en todo ese contexto que me está diciendo, es cuando ahí no. Por separado y entiendo que no, y entiendo lo que es no comer y comer, pero junto y encima con mucha más información, eso no lo voy a entender, ¿vale? Si está afectado este hemisferio. Bueno, como todos sabéis, un DCA es un daño sobrevenido después del nacimiento, ya sea por un traumatismo o una enfermedad. Además, este daño da lugar a un déficit permanente o temporal de tipo psíquico, físico, cognitivo, conductual o sensorial. ¿Vale? Condicionado y limitando la capacidad funcional y la calidad de vida de la persona afectada y, también muy importante, del entorno de esta, ¿vale? Creo que lo del entorno es el que lo padece mm, pues es una faena, hablando bien, muy gorda, porque tu vida cambia por completo en todos los niveles y tú quieres volver a esa vida, pero no puedes, o lo intentas y no puedes, pero, perdón, perdón, ¿sí? Ah, sí, estoy en ella. Perdón, era la jefa. Perdón. Pero el entorno es igual de importante, es muy importante, muy importante, porque el paciente que enfermo es como que se le permite, a ver, seguramente aquí hayan personas con DCA, ¿eh? Ante cualquier cosa, por favor, me interrumpís y me decís, mira, Arancha, no tienes ni idea, vale. Pero el entorno, los cuidadores son muy importantes porque persona enferma, altibajos, pero al cuidador, a la cuidadora o a los, no. Entonces, imaginaos lo importante que es, ¿vale? Perdón, ¿por qué me sale esto? Vale. Bueno, causas. En España normalmente se da mayores de 65 años y aunque no lo creamos, predominan las mujeres. Y, y eso que de normal, pues la fama es que nos cuidamos más, eh, mm, a nivel de alimentación físico se supone que más, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la cosa, el porcentaje es más alto. Entonces, las causas de un DCA, bueno, pues accidente cerebrovascular, ya trastorno isquémico, algo sanguíneo, o una hemorragia cerebral, que es una entrada masiva de aire en el cerebro. Vale. Traumatismos cráneoencefálicos, que son lesiones producidas por una fuerza externa que se suele producir una pérdida de conciencia. Además, la gravedad, tipo y variedad de las secuelas dependerá de la intensidad y duración de la lesión. Y luego por tumores cerebrales. Las consecuencias del DCA van a depender de la zona, como hemos dicho antes, de donde se localice la lesión. Igual, pues evidentemente no es lo mismo que esto se dé en alguien joven
que todo a nivel neuronal, corteza cerebral y tal, está joven, va rápido en volver a nacer, en volver a crear, que una persona más mayor, que todo eso, pues al final, igual que el cuerpo envejece, todo interiormente también envejece. Y es que no sé por qué me sale esto, que ahora, no sé quién es Lourdes Martín, que a partir de ella ya no puedo hacer nada con mi ordenador. Ah, a ver. Perdona, sí, yo soy Lourdes, pero no he tocado nada. La verdad es que me ha salido ahí un simbolito y sí que lo he tocado, pero no sé si te afectaba a ti. No me ha salido nada en particular. Pues no puedo, Disculpa, a ver, no, disculpa no, porque no sé lo que he tocado. no, pues es que has ido a dar con una igual. Entonces voy a detener y detengo esto y lo vuelvo a poner y ya está, no pasa nada. Vale, Que disculpa, todo, pero no, no te ujú, veía y he tocado un simbolito y creo que la he liado. pues nada, que todo sea eso y ya está. Yo creo que, a ver, ahora, ya está, Ahora, solucionado. vale, gracias. Vale, pues y luego tenemos las fases. Fase crítica, que es el momento en el que se da la lesión. Luego la aguda, que se suele dar cuando están en la UCI, donde ahí evidentemente el objetivo del equipo sanitario es salvar la vida del paciente. Sí, intentando reducir al máximo las posibles secuelas que se den, eh, pues ya sea mediante una intervención quirúrgica, tal, y sobre todo salvar la vida del paciente y estabilizarlo. Luego la fase subaguda, donde se intenta tratar cada una de las secuelas lo más intenso posible para que de verdad, es decir, que lo antes posible podamos recuperar eso que se nos ha ido, pero que ya teníamos. Normalmente se da entre los primeros de 6 a 18 meses, un poquito más, hasta los 24 meses, bueno, 2 años, vale. Eh, yo diría un poquito menos, pero vale. A partir de ahí ya la recuperación va a ser más lenta, pero o bastante más lenta, ¿vale? Y luego la fase crónica, que es momento donde se dejan ya de ver mejorías. Sobre todo lo más importante, pues más que los 6 primeros meses, yo diría quizás los 10 primeros meses. Son súper importantes. Vale. Eh, mm, DCA tras un daño cerebral, o sea, tras un tumor cerebral y bueno, es cuando se... Uy, que yo no me veo ahora. Esperar, ¿eh? Está saliendo esto. Vale, ahí bien. Tumor cerebral. Bueno, masa de tejido extraño formado por un crecimiento de células que no tocan, anormales e incontroladas en el cerebro, que afecta a que funcione como toca. Entonces, se pueden dividir en dos. Los primarios, que se originan de células que pertenecen al sistema nervioso central, estos a su vez se dividen en 4 grados. Los de bajo grado o benignos son los de nivel 1 y 2 y de alto grado o malignos, tercero y el cuarto. Luego, los secundarios se originan en otras partes del cuerpo y se implantan como metástasis en el cerebro. El tratamiento médico va a depender del tipo, tamaño, ubicación del tumor, así de como la salud en general del paciente, las preferencias del paciente, que eso también es muy importante, es decir, lo que diga el médico, por supuesto que va a misa, pero el paciente también tiene ahí su elección, ¿no? Entre ellos está el uso de cirugía y algunos que sí que se puede con cirugía, por suerte, y otros que no.
y, y, y si no, pues radioterapia a su vez, radiocirugía, quimioterapia o terapia con medicamentos dirigidos. Los tumores encefálicos cerebrales tienen altas probabilidades de producir efectos discapacitantes, bien sea por los efectos de su tratamiento, incluyendo complicaciones quirúrgicas, los efectos neurotóxicos de la radiación, la quimioterapia, o por el daño cerebral que causa el propio tumor, claro. El daño puede dar lugar a lesiones focalizadas en una zona concreta o a lesiones difusas. Vaya usted a saber. Vale, vamos a lo que nos interesa. Lenguaje y daño cerebral adquirido. Bueno, el tratamiento logopédico a nivel del lenguaje no solo se centra en el paciente de forma individual, sino también en su entorno. Evidentemente es la única forma de poder conseguir los objetivos que se van a marcar. Vale. Como hemos dicho antes, el entorno es súper importante. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de que si yo veo al paciente 2 días a la semana, 1 hora, el resto de días, de hoy, quien está con ese paciente es el entorno, su familia, el cuidador, quien sea. Entonces, yo me puedo plantear unos objetivos como terapeuta, vale, pues quiero que vuelva a escribir todo correctamente, que pueda llegar a mantener una conversación tal, que entienda la ironía, que pueda volver a hacer chistes, vale, pero ¿son reales o son reales para esa familia? Los objetivos, por supuesto, que los marco yo como terapeuta, pero también hay unos objetivos que la familia quiere o el propio paciente quiere, que hay que tenerlos en cuenta. Jamás, y porque iba a decir normalmente, pero no, jamás en casos de DCA el logopeda está solo. No debe. Y si lo hace, voy a decir esto, no, es que es imposible, sería irreal, no puede ser. Tras un DCA está el logopeda, que va a estar con lenguaje, va a estar la psicóloga, pues porque la parte anímica, la parte psicológica, porque se suele dar depresión al propio paciente, a la propia familia, para nivel cognitivo, logopeda y psicóloga van a ir siempre de la mano, al igual que a nivel sensorial vas a ir con una fisio, con un terapeuta ocupacional. Sería imposible que un logopeda esté solo. Vale, venga, sí, y yo voy a hacer todo, no. Primero que cada terapeuta tiene su área y bueno, y cada uno tiene sus objetivos y aunque yo pueda apoyar a los del ATEO, el terapeuta ocupacional o el del fisio o la psicóloga, pero ellos están especializados en su área y yo en la mía y ya está, ¿vale? Al igual que todos los logopedas saben de DCA, ni todos los logopedas saben de audición o cada uno, bueno, pues dentro de todo dentro del abanico logopédico, pues cada uno también está especializado más en una cosa. Vale, pues como estamos en el lenguaje, nada de habla, lenguaje, estamos en el lenguaje. Vamos a ver qué secuelas se pueden dar tras un DCA. Vamos ya, la famosa por el sentido de que parece que ha salido ahora, que esto nace ahora, porque hay muchos famosos que la padecen, pero que me parece muy bien porque es una forma de darla a conocer y que la gente sepa que
que parece que si no te toca a ti, esto no llega, no llega y al final llega y al final hay mucho desconocimiento, es que hay mucha falta de información y bueno, pues si por desgracia tiene que ser así, pues porque un famoso lo padece, pues de dar a conocer, de dar visibilidad, pues bueno, pues bien, pues aceptamos algo. La afasia es un trastorno del lenguaje ocasionado por una lesión cerebral en una persona que previamente podía hablar con normalidad, ¿vale? Y una de las secuelas, tras un DCA, bueno, pues ahora veremos qué pasa. El trastorno afásico se caracteriza por trastornos en la emisión de los elementos sonoros del habla, ¿vale? Parafasias, déficit de la comprensión del habla, veremos, del lenguaje, y trastornos de la denominación, anomia. Es decir, hay lo típico de... Sí, hay. Pues eso es una anomia, es decir, aquí está todo, aquí hay mucho vocabulario, pero el llegar a acceder a la palabra que queremos, eso está un poco roto, ¿vale? Entonces, el vocabulario, aquí tenemos muchísimas cosas, pero ¿cómo accedo? ¿Cómo llego a esa palabra que yo quiero? ¿Vale? En la afasia es raro que haya una pérdida total de las capacidades expresivas, descartando la fase inicial. Los hablados, incluso en las afasias más severas, tratándose de un trastorno producido por una lesión cerebral que incapacita para la elaboración del lenguaje. Y hay que tener en cuenta que en la afasia se ven afectadas todas las modalidades de oral, escrito, como hemos dicho antes, habla. Por tanto, el trastorno no se reduce a la expresión o comprensión hablada, sino también a la escrita. La persona con afasia no solamente presenta un problema del lenguaje, una lesión cerebral puede desorganizar distintos sistemas funcionales, por lo que la valoración de un paciente afásico estudio de su lenguaje, evidentemente, sino también del conjunto de sus funciones neuropsicológicas, ¿vale? Y para eso necesitamos al neuropsicólogo, ¿vale? Y bueno, aunque aquí está así en pequeñito, pero se ve, vale. Tenemos la afasia de Broca, que es una habla, el habla espontánea no es nada fluida, o sea, hasta que acceden, hasta que llegan a se les entiende, ¿vale? La comprensión normalmente suele estar conservada. La repetición alterada, pero llegándolo a conseguir, igual que la denominación, es decir, ¿qué es esto? Tomate, brócoli, patata. Bueno, pues eso, sobre todo al principio, está bastante alterado. La comprensión escrita, leer un periódico, titulares y tal, cuesta muchísimo, pero se puede llegar a conseguir, y la escritura también. La escritura puede estar afectada o solo un poquito en el trazo, o incluso el hecho de llegar a coger lo que es el lápiz. Eso se nos ha ido, se nos ha olvidado. Luego está la de Wernicke, que es fluida parafásica, es decir, y ahí la comprensión está alterada. Porque, a ver, la diferencia es que la de Broca, si tira a hablar, la persona se está escuchando y entiende que lo que está diciendo, o que no está diciendo nada porque no tiene ninguna lógica, pero sin embargo la de Wernicke tira a charrar, tira a hablar, y la persona, aunque se escucha, no comprende que lo que está diciendo no tiene ninguna lógica. ¿Vale?
repetición alterada, denominación también, la comprensión escrita relativamente conservada y la escritura alterada. Normalmente la escritura van a estar en todas alteradas porque tiene mucho que ver a nivel motórico, ¿vale? Y porque esa función, pues, a ver, la comparación va a ser un poquito brusca, pero bueno, pues hay que volver a enseñar, como cuando somos más chicos, pues a coger a esa rotación, pues a lo que nos enseñan para poder empezar a escribir, ¿vale? No es que a nivel motórico, que puede pasar, que puede ser que sí, pero no es que a nivel motórico estemos muy afectados, pero esos pequeños movimientos, pues sí hay que volver a enseñarlos. Luego tenemos la de conducción, que nos pasa como la de antes. Aquí sí que está conservada la comprensión, ¿vale? Repetición, denominación y escritura alterada, y la comprensión escrita, bueno, más o menos conservada. Luego está la global, que ahí no hay nada, no hay tu tía, la pobre tiene todo el paciente que lo tenga está afectado todo. Normalmente las más ya muchas son Broca o Wernicke, incluso la de conducción, a no ser que sea la global, que es como un todo. Pero Broca o Wernicke es la que más se puede escuchar en el día a día. Pero bueno, el diagnóstico puede ser cualquiera, ¿eh? La motora transcortical, que bueno, el habla no es fluida para nada, pero lo bueno es que tipo Broca, que la comprensión está relativamente conservada, al igual que la repetición, la denominación, la comprensión escrita, pero lo que es el acto de escribir, eso sí que está afectado. La principal, que, vale, pues sí, charramos, pero la comprensión no nos entendemos. La repetición, son capaces de repetirte, pero claro, si tú le dices mesa, silla, y ellos te dicen mesa, silla, pero ¿están entendiendo mesa, silla? No, pues entonces es complicado. La transcortical, la mixta, que no es flexión, también está alterada. La denominación también, la comprensión escrita, la escritura y bueno, la repetición, pero estamos casi en las mismas. Les va a costar, está conservada la repetición, pero les va a costar y luego, bueno, pues no va a haber comprensión en ella, entonces, bueno. Y luego la anómica, que sí que es fluida, la comprensión está también conservada, la repetición también, la comprensión escrita, la escritura, entonces, por así decirlo, peor, pues sería la denominación, ¿vale? La anomia, lo que hemos dicho antes, pues eso, yo tengo aquí mucha información, pero llegar hasta lo que quiero, eso, pues es lo que cuesta. Vale. Tenemos una persona con afasia y a nivel de lenguaje, ¿qué orientaciones les damos a la familia? Evitar hablar a la persona adulta con un lenguaje infantil, porque se dan cuenta, entonces, y ya simplemente un poquito por lógica, a una persona de, no sé, de 50 años, ¡ay, bonito, nene! ¡Ay, mira! Una manzana. Que a lo mejor lo vemos muy lógico, pero se da. Se da, pero y no, normalmente no es a mal. Simplemente, bueno, pues creamos ese... pues como cuando con nuestros hijos, es como los tenemos que proteger, les tenemos que volver a enseñar y es como, pues, mira, te voy a enseñar así, poquito a poco, poquito a poco.
Luego intentar mantener una conversación sin ruido de fondo o en la que haya varios interlocutores. Vale, esto es como si fuesen, bueno, mira, mirad, permitiendo, yo me dedico muchísimo a la audición, muchísimo, muchísimo, con personas con implantes y es como, es esto, imaginaros que la persona tiene poca audición, tú quieres mantener una conversación con ella. Esa persona solo puede estar centrada en ti, en entender lo que tú estás diciendo. Si encima tiene que comprender que eso que hay ahí es una televisión, es una radio, o que fulanito también me está hablando por ahí, primero no voy a tener nada de información, no va a captar nada. Y luego el mensaje que tú le estás dando, porque en sí la conversación es contigo, no la va a comprender. Esto es que también se da mucho en audición. Entonces, usar frases cortas y hablarle despacio. No hablarle como si fuese bobo o boba, no. O sea, la información que le quieras dar, directa, en frases cortas y bueno, por ejemplo, vamos a ir al médico ahora. Ahora vamos a ir al médico porque tienes cita. Tienes cita. ¿Vale? Si ya el paciente te va haciendo más preguntas, pues entonces le puedes ir metiendo información. Pero sobre todo muy directo. Tú le quieres decir que te vas a coger al paciente y te lo vas a llevar al médico y ale, la sorpresa, que tienes médico, no. Pero no le digas, vamos a ir al médico, al hospital clínico, que tal, 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 vamos a ir en taxi, porque mucha información. Voy rápido, porque voy todavía por el lenguaje y es... vale, durante una conversación intentar no cambiar de un tema a otro, aceptar y apoyar todos los esfuerzos de comunicación que esa persona está haciendo, hablarle con una voz normal, no hace para gritarle, no te vayas. Como estábamos diciendo antes, como si tuviese una sordera, utilizar gestos, ayudas visuales, pictogramas, dibujos, todo lo que se nos ocurra. Cuanto más, más información. ¿Quieres una manzana? Pues tenemos la manzana. ¿Quieres una manzana? ¿Quieres una manzana? Ya le estás dando la información visual y oral, incluso auditiva. Hacerlo participe en conversaciones. Pues que si no, aparte la rehabilitación va a costar todavía más. Que no se aísle porque luego las depresiones caen si no son muy grandes y que tome la iniciativa también en la comunicación. Intentar que la persona con DCA tome decisiones del hogar. Es decir, que empiece por cosas sencillas, pero esa persona sigue existiendo y sigue siendo persona, ¿vale? Y es igual de importante. Animarlo a que sea lo más independiente posible y no hay que hacer creer que hemos entendido que nos ha dicho lo que nos ha dicho. Si no lo hemos... A ver, si no lo hemos entendido, tampoco hace falta decirle el que, a ver, no te entiendo, venga, a ver, que no te entiendo. Bueno, pues vamos a intentar también hacérselo fácil. Vale, no te entiendo, pero mira, si quieres te apoyas en un papel, una pizarrita y tal, y me lo escribes o me lo dibujas. O si no puedes, y ahí para eso está la logopeda y tal, pues vamos a crear como un dossier con pictogramas, con fotos reales. Y bueno, que vaya fluyendo, pues me vas a decir qué es lo que quieres, ¿vale? Y es una forma de, vale, pues si no me va a entender, y me aíslo. Vale, secuelas. Seguimos con esas secuelas. Luego tenemos alexia, que es pérdida de la capacidad de leer. En muchos casos va acompañada de la pérdida de la escritura, aunque la persona sea capaz de hablar y entender el lenguaje oral, ¿vale? Yo me comunico, hablo, te cuento tal, 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 pero
Lo que pone en el periódico, yo no puedo leerlo. No, 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 no puedo. Se me ha olvidado leer, ¿vale? La grafía es la pérdida de la escritura. Tenemos que volver a aprender a escribir, y la calculia son los trastornos de la habilidad del cálculo, 2+2 o sí, en reconocer incluso los números, en poder pagar, muchas cosas, ¿vale? En todos los casos, todas estas dificultades se han aprendido previamente, pero que... Vale, vamos al habla. Tenemos la disartria, que es una alteración del habla por una lesión del sistema nervioso central o periférico, dando lugar a parálisis, debilidad o incoordinación de la musculatura del habla, afectando la respiración, fonación, resonancia y prosodia. Pues fijaros todo lo que lleva el hablar, ¿eh? Que parece que yo tiro solo la voz, pero hay muchas funciones ahí. Entonces, no es que esté afectado, a ver, no hay un pólipo, no hay un nódulo, que puede haberlo, pero no hay nada que me dificulte el hablar. Sí que se puede dar una parálisis, o sea, ahí está la parálisis, que se puede dar pues, bueno, hay veces que es la boquita, que nos va a costar más, si está esa parte de la cara, eso, pues, evidentemente nos dificulta. Pero como voz, como cuando hay un profe y tal que va al logopeda porque tiene una disfonía que por unos nódulos tal, eso no. Luego, la disartria puede ser espástica, donde la voz es ronca, tensa y estrangulada. Hay una monotonía vocal y mala prosodia, es decir, prosodia, no hay entonación. Todo lo hablamos así, entonces no sabemos si está afirmando, si está preguntando, ¿vale? Todo es recto, toda esa voz es recta. Hay mucha nasalidad encima, entonces pues va a costar un poquito más incluso decir algunos fonemas. En la producción verbal es imprecisa, sobre todo de consonantes, y la distorsión de las vocales. En la deglución se puede apreciar babeo, se nos cae encima la babita, y un retraso en la respuesta deglutoria, ¿vale? A la hora de disparar ese bolo. Bueno, al final todo esto tiene mucho de sí, es decir, si a mí se me da babeo, también puede ser porque mi boquita no hace un buen sellado, labios, eso sí, he tenido un poco de parálisis, todo va relacionado. Luego tenemos la disartria de motoneurona superior unilateral, donde la voz es áspera, con poco volumen, cuesta. También en casi todas se va a dar hipernasalidad. La articulación es muy imprecisa, cuesta mucho entenderlos. Y en la deglución hay más posibilidad de penetración laringea, ¿vale? Esas aspiraciones, eso que se nos da ahí, y se nos queda, pues ahí. Hay que tener mucho cuidado, habla y deglución, al final porque todos los órganos van de la mano. Entonces, diréis, ¿por qué está hablando en el habla? Porque dice de la deglución. Es decir, yo para hablar utilizo la lengua, utilizo en los labios, utilizo mi saliva, utilizo por donde tiene que pasar, laringe, todo tal, pues para comer también, ¿vale? Luego la flácida, donde hay una parálisis unilateral de las cuerdas vocales. La voz jadeante, frases cortas porque es que me ahogo, y monotonía, hipernasalidad, y en la deglución se aprecian aspiraciones altas. Luego la tásica, que la voz es áspera con monovolumen, la prosodia también está afectada. Aquí no tiene por qué haber hipernasalidad, pero bueno, sí, se suele dar. La emisión es imprecisa de consonantes, hay distorsión de vocales, pausas son irregulares porque también se ahoga.
Entonces ahí sobre todo hay que empezar siempre trabajando normalmente la disartria con mucha respiración. Luego la hipercinética, que la voz es ronca, bueno, estrangulada, falta de control en el volumen de la voz, porque lo mismo hablamos así que así, ¿vale? Hipernasalidad, emisión imprecisa, como antes, de consonantes, e incluso puede que también de las vocales. Y en la deglución se ven afectados movimientos linguales, no hay coordinación de la lengua, los labios, entonces no se le va a entender. Y la hipo, que esta es la que es muy parecida a la que normalmente se da en la enfermedad del Parkinson. La voz es más ronca, temblorosa, sobre todo temblorosa y con jadeo. Ese temblor nos va a hacer que nos cansemos más al hablar, de ahí el jadeo. Si encima le añadimos la hipernasalidad, nos vamos a ahogar un poquito más. Se le suelen, la articulación es insuficiente, pero por esto de que nos ahogamos, porque la articulación es buena, se le entiende, a esa persona se le entiende, pero como se ahoga, pues tiene que hacer más parones, incluso a mitad de palabra, y eso puede hacer que no llegue un momento que no le podamos seguir un poco el hilo, pero en la articulación y todo está bien. La deglución presenta dificultades, sobre todo en la primera fase, que es la fase oral, donde nos metemos el alimento en la boca, porque no hay movimiento lingual. Es decir, si metemos el alimento y se queda ahí, no hacemos nada con la lengua, pues es decir, que no se puede comer. ¿Vale? Apraxia del habla. Trastorno de los movimientos aprendidos que no se debe a una parálisis, debilidad o descoordinación, y tampoco se puede explicar como una pérdida sensorial. Problemas de comprensión o falta de atención a órdenes. ¿Vale? A ver, lo que ya el hablar, ya sabemos cómo se habla, sabemos cómo se come, pero lo hemos perdido. Todo se nos ha quedado débil, flojito, ya no hay coordinación de mi boca, de mi garganta. Entonces, a nivel sensorial, mi boca no comprende, le cuesta. Entonces, eso es lo que nos va a provocar esta apraxia, ¿vale? Y con errores, evidentemente, de la articulación y de la entonación. Vale, y os he puesto aquí una tabla donde se ven las diferencias, ¿vale? Como esto yo no sé si luego también os lo pasarán, es que si no, no me da tiempo, porque en verdad me quedarían unos minutos, pero vamos a alargar a la hora para que me dé un poquito de tiempo. Vale, esta parte es que o sea, ya queda poquito, ya casi acabo, pero la deglución es muy importante porque llega a ser una de las... A ver, tras un DCA todo es muy importante, todo, pero la alimentación es una necesidad básica para la vida, para vivir. Entonces, si no comemos, ¿vale? O si la alimentación es mala, la desnutrición, la deshidratación, eso puede llevar a problemas, a enfermedades, a cosas, aparte del daño cerebral, puede llevar a otro tipo de enfermedades. Entonces, y luego los quebraderos de cabeza, pues son muy grandes, porque sí, la alimentación es una necesidad básica, pero yo como cuidador o como paciente, el poder ahogarme cuando como, pues es que el susto es grande. Y si encima eso me va a afectar a nivel social, pues para qué voy a salir a comer, para qué. Entonces, ya empezamos a meternos en cosas que antes hemos hablado, que, vale, ya no es que me entiendan o no me entiendan en el habla,
pero si encima en la alimentación y lo que me estáis diciendo es que a nivel social y tal tengo que intentar hacer vida, pero no puedo, porque es que no puedo comer, es que todo tiene que ser o machacadito o tal y no puedo hacer vida fuera de mi casa, pues bueno, pues al principio dices, bueno, pues nada, ¿qué es lo que me ha tocado? No, pero al final todo eso va saliendo. Y luego, sobre todo, pues porque es algo básico, que lo necesitamos para vivir. Entonces, una disfagia es un trastorno de la deglución caracterizado por una dificultad de la preparación oral del bolo o en el desplazamiento del alimento desde la boca hasta el esófago. Claro, ya no es que empecemos por este acto de que yo cojo la cuchara y me la llevo a la boca. Vale, esto lo podemos haber perdido. Vale, me lo pueden dar. Pero yo tengo que abrir la boca y cuando me meten el alimento, ¿qué pasa? ¿Yo qué hago? ¿O qué hace mi boca? A mí me gustaría poder comer, pero ¿qué hace mi boca? ¿Me ayuda? Entonces tenemos la primera fase oral que se produce desde el sellado labial, la masticación, la insalivación. ¿Produzco saliva o no produzco para ayudar a la trituración del alimento? El armado del bolo, el movimiento del bolo y luego el disparo del bolo, ¿vale? Para que vaya desde la boca hasta la faringe. Luego tenemos la fase faringea, que es automática, sin control voluntario, y va desde que se inicia el reflejo deglutorio hasta la apertura del esfínter del esofágico superior y el bolo, sí, el alimento. La duración de esta fase es de 1 segundo, ¿vale? Imaginaos, si tenemos algún problema, si esta parte funciona mal, las aspiraciones, pueden venir neumonías, cosas graves. La fase esofágica, el bolo es conducido desde la faringe al estómago a través del esófago. Vale, bueno, esta sería como la parte un poco ya, o sea, es la parte final. En sí, si esta parte llega, bueno, pues ya tira que te vaya, está hecho, pero son las dos primeras como las más importantes. Vale, y esta es la clasificación de la disfagia según la calidad de la deglución y la necesidad de ofrecer terapia. Por Cámpora, ¿vale? Y Falbuti. Es leve cuando la masticación y la deglución son eficientes para la mayoría de los alimentos, raramente presenta dificultad, requiere de algún tipo de técnica compensatoria, ¿vale? Pues en muchas técnicas pues, de fuerza, dependiendo, ¿vale? Eso ya el terapeuta os diría, ya fuese fisio o logopeda. Normalmente la deglución lo lleva el logopeda, ¿vale? Aunque no lo creamos, pero sí, somos los especialistas en esto. Luego tenemos la parte, una disfagia moderada, donde la deglución es aceptable con dieta de fácil masticación. Puede existir dificultad con la ingesta de líquidos y sólidos. El paciente necesita supervisión y estrategias compensatorias. Si tenemos dificultad en los líquidos, bueno, pues ahí ya tendremos que empezar a pesar, durante cuánto tiempo, cómo lo hacemos, qué tipo de espesante, ¿vale? Luego la moderada o aguda, que la ingesta oral no es exitosa. El paciente requiere supervisión constante y asistencia terapéutica. Recibe alimentación complementaria, ¿vale? Alimentación complementaria, pues ya sea por las bebidas estas proteicas o bueno, ya en la moderada aguda, bueno, pues pueden haber otras opciones de alimentación que no sea oral, ¿vale? ¿Complicaciones asociadas a la disfagia? Bueno, pues la sialorrea no ayuda, es decir, si tenemos un exceso de salivación, evidentemente, si mi cerebro está pendiente de que se me está cayendo la babita y encima tengo que comer, y no, muchas cosas, no podemos. La serostomía, falta de salivación, que es la parte contraria, que es
porque necesitamos la saliva para poder hacer fácil la función de la primera fase oral, de esa trituración, esa masticación, lo va a hacer blandito el alimento, nos va a ayudar para luego dispararlo. Pero mucha saliva tampoco nos va a ayudar porque se nos va a hacer ahí un cúmulo de babita y lo único que va a hacer voy a hacer atragantarme. Ejemplo que yo doy siempre para esto, por ejemplo, a un niño que está empezando con los sólidos y tal, evidentemente no le des bueno, si fuese mi abuela me diría sí, pero vale, no le des un trozo de jamón serrano, porque tú el jamón serrano tiendes a salivar muchísimo, qué hambre, y al final la saliva se le va a ir por un lado, como más sigue estando el trozo de jamón. Bueno, pues es que es un ejemplo bastante claro y encima lo podemos visualizar. Y, o sea, la salivación la necesitamos, pero el exceso no. Y la falta tampoco, porque no nos va a ayudar a todo eso que hemos dicho antes. Incluso a la hora de pasar el alimento. Alteraciones de la eficacia, es decir, si tenemos una mala alimentación vamos a tener malnutrición y deshidratación, algo básico para vivir. Alteraciones de la seguridad, es decir, penetraciones, aspiraciones del alimento por vía aérea, se nos pueden dar neumonías, cosas, alteraciones de las habilidades sociales. Antes, bueno, pues yo bien, todo bien, soy capaz de salir, de hacer vida, de hacer marcha, pero también me gustaría tener vida social y aquí en España la vida social, pues bueno, pues está muy relacionada pues, con el comer y el beber. Y el que diga lo contrario, no. ¿Vale? Entonces, tú quedas para comer, quedas para cenar, quedas para echarte unas cañas, quedas para tomarte un café, quedas para almorzar, quedas es que al final normalmente siempre va todo. Entonces eso nos va a afectar. Bueno, pues, ¿para qué voy a quedar si no voy a poder? O yo me tengo que llevar aparte un puré, o están todos comiendo un arroz y yo tengo que ir con el puré. Bueno, pues al principio lo haces, pero leche, es que a mí me apetecería comer ese arroz y es que y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, la voz. El habla es un proceso complejo que se inicia con el movimiento de los músculos que implica todo eso. Fonación y articulación, todo eso es voz, ¿vale? Estos movimientos de los músculos son iniciados, coordinados y controlados por este de aquí, que es el que maneja todo, el cerebro, ¿vale? Y vigilados a través del sentido del oído y del tacto. La producción de la voz o fonación es la generación y modulación del sonido como parte del proceso del habla. Se crean las cuerdas vocales o pliegues vocales de la laringe. Y como hemos dicho antes, o sea, antes hemos nombrado posibles afectaciones de la voz, pues jadeosa, pausada, entrecortada, que es lo mismo, ¿vale? Y vale, paso porque tengo que acabar ya. Aún así, cualquier duda, cualquier cosa, yo os puedo escribir mi correo y, o escribís a un Cofit y ellos me escriben a mí. Cualquier duda, eh, estoy aquí para que me escribáis correo, lo que necesitéis, posible os contesto, ¿vale? Vale, no os iba a poner esto, pero creo que no deja de ser una de las secuelas de un DCA y creo que es bastante importante, porque todo lo demás pues es que afecta al lenguaje, afecta a la escritura, afecta a la lectura, a la voz, evidentemente, vale. Pero ¿y esto? ¿Y a la agnosia? ¿Qué es la agnosia?
La incapacidad para reconocer un estímulo, ya sean palabras, sonidos, personas u objetos, a pesar de que existe una adecuada sensación del mismo, se denomina agnosia. No hay una pérdida de la capacidad sensitiva. El problema tiene que ver con la representación de la información percibida, cómo representa esa información mi cerebro. Las personas con agnosia pueden mostrar una incapacidad para percibir o identificar un estímulo sin que existan déficits sensoriales. Es decir, yo oigo perfectamente, pero lo que veo o lo que escucho no lo sé identificar. ¿Vale? Entonces, ahí hay veces que o esta valoración se hace bien o decimos, ay, a nivel visual es que parece que está afectado. No, vamos a cerciorarnos de que verdad es eso, ¿vale? Sin que existan déficits sensoriales ni se puedan atribuir estos fallos a un deterioro de la capacidad intelectual, dificultades anómicas o de comprensión verbal o falta de familiaridad con el estímulo, ¿vale? Es lo que os acabo de decir. Antes de decir que se está quedando sordo, que no comprende, que es que no accede al vocabulario, a lo que él quiere o a lo que ella quiera, vamos a vamos a hacer un estudio. Por eso un DCA no es, vale, ya está, un DCA y está afectado a una fascia de Wernicke con esto y esto y esto. Vale, sí, pero vamos a indagar, vamos a ver que de los profesionales sea lo más intensa, lo más individual y específica y de verdad vayamos a por esos objetivos y a por eso que está afectado, ¿vale? Tenemos las agnosias visuales, que es la incapacidad para reconocer y o identificar estímulos presentados por vía visual. Hay una preservación de otras capacidades visuales como la agudeza, el rastreo, la diferenciación figura-fondo. Los objetos se detectan, pero no se identifican, ¿vale? La agnosia visual de objetos tenemos la acromatopsia, perdón, pérdida de la percepción del color. El paciente suele quejarse de que todo está como en tonos grises, como en toda la prosopagnosia, que es la incapacidad del reconocimiento, que esto lo he puesto después también, es la incapacidad del reconocimiento de caras. Sí que saben que es una mujer, es un hombre, te saben decir si es un hombre mayor, si es un hombre joven, pero no reconocen esa cara. Pueden reconocer que es alguien familiar, saben que, bueno, pues podríamos decir tipo Alzheimer, pero es que el cerebro no nos está dando toda esa información, entonces saben que sí que es un hombre, como que les suena que es alguien familiar, pero no reconocen esa cara, no saben. Luego tenemos la acinetopsia, que es la incapacidad para percibir objetos en movimiento. Esto es un poquito más raro que se ve. La alexia pura o alexia sin agrafía se caracteriza por la incapacidad para leer por la vía visual, aunque los sujetos la escritura está preservada, pero tampoco son capaces de reconocer su propia escritura, lo que están escribiendo en ese momento. La grafía que acaban de hacer. La simultagnosia, dificultad para interpretar imágenes complejas u objetos mezclados, pero hay capacidad para identificar los componentes por separado. Yo sé que esto es una señora comiendo y yo sé que esto es en una foto, en un todo, no. Luego tenemos las auditivas, que hacen referencia a la incapacidad para reconocer ese sonido, a pesar de que oyen bien, ¿vale? Se pueden ser aperceptivas y asociativas.
La auditiva para sonidos ambientales, cuando se produce, afecta solo al reconocimiento de lo que hay de fondo. Yo estoy entendiendo, pero que estoy en la calle y que eso es una ambulancia, hay un pito y tal, ¿no? Luego está la sordera verbal pura, que la dificultad reside en el procesamiento de los estímulos auditivos relacionados con el lenguaje. Amusia, que es la alteración en la percepción auditiva, lectura, escritura o ejecución musical, y que no se debe pues a lo que hemos dicho antes, alteraciones sensitivas motoras. Y las táctiles, que incapacidad de reconocer objetos mediante el tacto. Esa percepción no la se pierden. Asterognosia, déficit en el reconocimiento de objetos con alteraciones simultáneas de las funciones sensibilidad al dolor, temperatura, vibración, presión. Todo eso es como a lo grande. Esa sensibilidad al dolor a lo grande. Es que, ay, no sé si se... Vale, aquí la dificultad para diferenciar, reconocer e integrar las distintas partes del cuerpo, que puede ser la que es la incapacidad para identificar y localizar partes del propio cuerpo de la persona o de los demás. Y luego la digital, ¿vale? Que no sé, no tengo dificultad para identificar. Ya el nombrar los dedos me da ya un poco igual, pero para identificar mis dedos, eso sí. Y las alteraciones en la percepción y en la orientación espacial, bueno, pues tenemos este síndrome de Balint, que se caracteriza por la presencia de ataxia y apraxia ocular, que conducen como con frecuencia, bueno, pues lo que hemos dicho antes, dificultad a nivel visual. Si yo en un todo puedo, a ver, de forma individual, como hemos dicho antes, puedo identificar cada cosa, pero en un conjunto no. Y luego la heminegligencia, que es la incapacidad para detectar, orientarse o responder a estímulos presentados contralateralmente al hemisferio lesionado. Es decir, hay una falta de reconocimiento del propio hemiscuerpo, ¿vale? Y bueno, pues he intentado ir lo más rápida posible y el problema es que hay mucha información y bueno, a ver, esto ya hemos hablado antes. La rehabilitación sería entrenando al paciente desde... a ver, desde un todo, Ale, vamos a trabajarlo todo. Venga, sí, porque tiene afectado esto, sí, pero para ir a la lectura no vas a empezar... venga, mira, vamos a leer estas dos palabras. No, bueno, vamos a ver. ¿Sabe que la M con la A es ma? Venga, vamos a ver si come. Venga, le vamos a dar triturado, vale, toma. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver si a nivel sensorial su boquita acepta cosas. Vale, si ya vemos que acepta cosas, iremos a un poquito más, a un poquito más. Es decir, primero hay que hacer objetivos a corto plazo, objetivos muy, muy concretos, con ayuda de reales para la familia, ¿vale? Y sobre todo que el entorno del paciente, sobre todo al principio, vamos a simplificarlo. Si a nivel espacial vemos que hay dificultades, bueno, pues la casa hay que modificarla. Las comidas, pues a lo mejor ahí tenemos que quitar la tele para que le sea un poco más fácil el alimento. Bueno, pues cositas, ¿vale? Que parece que no se llegan hasta que pasa. Y muy, muy importante, como he dicho, el no
con un DCA no solo trabaja un profesional, nunca o no se debería, y tiene que haber un trabajo multidisciplinar donde todos los terapeutas, cada uno va a ir a sus objetivos, todos tienen que saber y estar informados de qué objetivo va a tener cada terapeuta con ese paciente, y porque a lo mejor yo te puedo apoyar y tú me puedes apoyar en tu sesión con tu terapia y nos tenemos que complementar, ¿vale? Un solo profesional no es profesional, ¿vale? Esto es la prosopagnosia, que nos hemos dicho que es el reconocer las caras. Y cómo la prosopagnosia lo he puesto así como luego aparte porque normalmente es como que muy interesante, ¿vale? Y bueno, para trabajarla se puede, pues, mediante caras en fotografías. Mira, mirad, esta foto que he puesto aquí a la derecha sería, la he cogido de internet, si pones prosopagnosia te sale, pero sería como ellos pueden, cómo visualizan la cara de esa persona. Entonces, si visualizamos de esa manera, pues es que ya es complejo. Si visualizamos, bueno, pues en tonos grises, pixelado y tal, es que nos va a ser muy difícil reconocer a la persona. Sí que nos da información de que puede ser un hombre o una mujer, adulto o niño, pero ¿quién? Vamos a tener dificultad. La forma de trabajarla, bueno, pues gente, siempre sobre todo del entorno. Vamos al entorno porque no me sirve de nada que se conoce a la Jennifer López, me da exactamente igual. A mí lo que me interesa es que conozca a mi mujer, a su hijo, a su hija, a su madre, a su hermana, ¿vale? Emparejamiento de fotografías idénticas, de fotografías a nivel espacial, pedir entre varias fotografías que seleccione los rostros que le resultan familiares, asociar cara con nombre, expresiones faciales. Se recomienda que las personas de su entorno más cercano le digan el nombre para que siempre sepa con quién está hablando o con quién está en ese momento y no le cause frustración de quién es, lo conozco, no lo conozco, estoy con un desconocido, no estoy bien, tengo tengo miedo, no estoy cómodo, ¿vale? Siempre hay que decir quién es esa persona con la que se está. Por supuesto, evitar aglomeraciones de público, reuniones sociales, sobre todo esto es al principio. Luego, la idea es que el neuropsicólogo todo esto lo vaya trabajando, claro. Pues al principio a lo mejor solo vamos a esto y luego cada vez iremos a sitios con más gente. Y bueno, pues las películas donde aparecen muchos personajes, evidentemente, porque nos vamos a perder, ¿vale? Y bueno, esta sería mi webinar muy resumido. Lo he intentado hacer lo más resumido posible porque es que hay muchísima información, hay mucho que contar en un DCA y bueno, pero así a grandes rasgos creo que lo he dicho todo. Entonces, si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme algo, no sé, a ver, voy a mirar, vale. Lo que sea, podéis escribir a un coffee y a mí me trasladan todas las dudas y yo, por supuesto, os contesto lo más rápido posible, ¿vale? Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí un miércoles a las 8:15 de la tarde. Y nada, muchas gracias, de verdad, encantada. Muchas gracias, Arantxa. Ha Hasta sido muy luego. instructiva, pero ahora hay que volverlo a ver todo para asimilar tanto Sí, a ver, concepto. yo lo sé que ha sido que es muchísima información, Ujú. pero creo mm, a No, ver, pero como están muy bien los apuntes que has dado, porque cualquier duda, como esto luego lo colgarán, la verdad es que claro, cualquier están duda resumidos. Sí. que tengáis o si tenéis incluso a alguien, sí, sí, a ver, está muy resumido, pero si tenéis alguna duda porque tenéis
alguien cercano o incluso tú eres un propio usuario, Sí, sí, vamos, yo sí, sí. lo que necesitéis, que para eso he dado esta charla. Entonces, sé que era mucha información, lo he intentado hacer muy breve, pero al final no deja de ser muchos. Muchos conceptos, sí. Exacto, Pues sí. muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Nada. Hasta luego, Adiós, gracias. adiós.